Y estoy muy contenta de tener ahí aquí a dos amigos que inician de alguna forma en la temporada del Centro Sefarad en actividades culturales. Por un lado, Mercedes Bonmani, como sabéis, ensayista y escritora que ha investigado, sobre todo además ha dado voz a muchos escritores judíos y no judíos de nuestra Europa, ¿no? Es una europeísta que además ha dejado testimonio de todos ellos en varios libros que os recomiendo. Tenemos también a David Aliaga, que tiene una novela que va a presentarnos ahora, La lengua herida, la que indaga también de alguna forma en temas que a él le interesan, que son relacionados con la identidad judía. Así que ambos, de verdad, muchísimas gracias por venir y por estar con nosotros iniciando este nuevo ciclo de actividades culturales del Centro Sefarad de Israel. Gracias Esther. Muchas gracias a todos por haber venido y gracias al Centro Sefarad y a la editorial Candaya, que es una editorial estupenda y que ha tenido el buen gusto de publicar esta excelente novela de David Aliaga, que es la segunda novela suya. Tenía anteriormente volúmenes de cuentos. Voy a resumir para adentrarlos en el tema y luego tendremos una conversación. Esta novela transcurre, yo he contado, en 3 ciudades principales. Es Barcelona, de donde es originario el personaje, que se llama P. Cohen, que luego David me dirá por qué P. Cohen, pero bueno, Cohen es un apellido que es absolutamente identitario del mundo judío. Él es un novelista, es profesor y su especialidad es el cómic, novelas gráficas. Él estuvo escribiendo o iniciando una idea que tenía, y en una temporada que estuvo a 20 años atrás de la narración del presente en Barcelona que está haciendo, estuvo en el estado de Nueva California, en la ciudad de Mexicali, en México. Esta es la segunda ciudad, y luego tiene un abuelo, que es el centro más o menos sobre el que gravita simbólicamente esta novela, que está llena de símbolos muy potentes. Un abuelo triestino de origen, Giuseppe el nono Beppo, Giuseppe Cohen, que después de diversas diásporas acabaron. Él era de origen askenazi, se acabó casando con una sefardí, enlazaban con una línea de Tesalónica, una línea griega, y en un centro que era cruce, como todos sabemos, Trieste, simbólicamente un cruce de culturas. Solo tenemos que pensar que uno de los personajes más célebres de la literatura mundial moderna, Leopold Bloom, el protagonista del Ulises de Joyce, es judío, y él tiene la inspiración en su época de Trieste. Esto es muy curioso, porque Joyce no era judío, pero de esto también quería hablar. En estos momentos que hay tanta falta de empatía por otros, los que no son iguales a nosotros, etcétera. Joyce sí, hay un libro dedicado a esto, Joyce en Trieste. Ahora no me acuerdo del autor, pero bueno, para mí fue un ensayo primordial leerlo. Cuenta toda la historia de las riquísimas comunidades judías y el cruce de culturas en Trieste. Y Joyce le da clases a Svevo, al grandísimo novelista, que era Ettore Smith en realidad, y luego, pues, por estar en aquel microcosmos triestino, accede al conocimiento de toda esta rica tradición judía triestina. Bueno, pues el abuelo del protagonista viene de este mundo, pero viene también
tuvo antes de Barcelona, recaló tras huir del nazifascismo, porque en Italia siempre dicen nazifascismo, tras huir del nazifascismo en Trieste, que también se nos va contando una historia tristísima, que el único campo de exterminio en el suelo italiano se construyó en Trieste, San Saba, la Rosera, ahora no me acuerdo el nombre en italiano, la Risiera de San Saba, que sale en una de las novelas de Claudio Magris, donde mataron, bueno, pues con todas estas historias que sabemos, prisioneros, mujeres, hombres, mataron a mucha gente, y él salió huyendo y recaló en México, que también había una importante comunidad judía en Mexicali, un estado que yo no conozco y que en algún momento visitaré. Entonces, este nieto, que se ha dedicado a la novela gráfica, que es su especialidad, su pasión, ha vivido, ha crecido en una Barcelona judía, de asistir a la sinagoga, de celebrar las fiestas, etcétera, pero el abuelo siempre se ha resistido a contar cosas de su pasado, que esto es un clásico, como dirían en el Yad Vashem, que miro a Esther cuando estuvimos allí, que le llaman los profesores del Yad Vashem la literatura traumática. Pues hay estas generaciones que son los nietos los que recuperan esta, no pasión por la memoria, porque es ese interés de saber los orígenes, los traumas de los que venían, porque hay la inmediata, que es silenciosa, la segunda, que todavía lo está asimilando y no tiene mucha... Y curiosamente es la segunda generación, los nietos. Pero bueno, hay una cantidad de novelas que yo admiro mucho, que habréis leído, de Jonathan Safran Foer, de Iván Jablonka, que me entusiasmó, está en Anagrama, ahora no me acuerdo del título, que también habla de la recuperación de unos abuelos que venían del este de Europa y que se instalaron en París, y como no, pues con la ocupación, las persecuciones, etcétera, y profundiza, investiga en todos estos desastres. Y bueno, dos que se me ocurren, pero siempre hay la clave de los nietos, y había una novela también famosa de David Grossman, que Véase Amor, que también hay un nieto que recupera la figura de Bruno Schulz, que empieza a preguntar qué pasó con él. Y esto, los nietos de Israel son los que también se han ocupado de la memoria, porque los primeros, no es que fuera un tabú, pero se dedicaban a construir el presente más que a retroceder en el pasado. Bueno, pues nada, quería alrededor de esto, aparte de felicitarlo, porque cada una de las páginas, aparte de la historia del nieto que regresa a su lugar de estudio, porque tuvo una beca en México, intenta desvelar cuál fue el pasado de su abuelo, con grandísimas dificultades, en los archivos de la comunidad judía de allí. Luego el azar lo lleva invitado a un congreso en Ljubljana a visitar Trieste y a visitar el museo, y también se pasa bastante tiempo de archivo en archivo, de biblioteca en biblioteca, con un gran trabajo recopilatorio. Este nieto que investiga, que es como una novela policíaca, también tuvo un amor misterioso, que sería como la Nadja de Bretón. Entrevista un día, esto como la Beatriz de Dante, que le dejó fascinado por el misterio allí en Mexicali. También, a la vez que investiga el pasado del abuelo, investiga qué pasó con esta chica que lo salvó de una marabunta, de una manifestación, que había ido la policía y ella lo lleva por unas calles más ocultas. Uno de los temas que a mí siempre me han interesado, y yo lo traté, perdón por la autocita, en mi libro sobre exilios, es el enigma del regreso. ¿Por qué regresar?
o no regresar. El abuelo triestino que vive en Barcelona siempre se ha resistido, bueno, que después también de vivir en México, siempre se ha resistido al regreso a Trieste. Allí fue, pues bueno, lo que de todas estas familias judías, la madre asesinada, el tío, tal. Esto es un misterio porque hay judíos que después de la Segunda Guerra Mundial, de todas lo que ya sabemos, masacres, holocausto, salvajadas, siguieron viviendo en Alemania y en Polonia. Y el abuelo triestino, en cambio, se niega. L'Italia ha tradito i suoi ebrei. Por otra parte, todas las naciones traicionaron a sus judíos. Lo que pasó en Francia es impresionante, porque eran los gendarmes los que entregaban y perseguían, en colaboración con la policía nacionalsocialista, a los judíos franceses. Hubo una gran colaboración en todos los países y también hubo salvadores, esto hay que decirlo. En Italia yo me acuerdo que de las primeras novelas que leí era de Rosetta Loi, que es una señora que bueno, pues, no sé cómo decir, no es de las primeras, no es una Natalia Guindo, de las primeras líneas de la literatura italiana, pero que contaba muy simplemente esto, según su experiencia, la parola hebreo. Ella era una niña que vio que de repente los vecinos de Roma desaparecían y preguntaba ¿dónde han ido? ¿Sabes? De alguien que vea que alguien se ha ido, se ha trasladado y se pregunta dónde ha ido, y después de muchos años investiga qué pasó. Bueno, pues quería hablar de esto, el enigma del regreso. ¿Qué piensas? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos. Gracias al Centro Sefardí de Israel, a Esther por invitarme a presentar la novela aquí. La verdad es que me hacía ilusión poder hablar de este texto en este centro. Y gracias, Mercedes, por la generosidad de leer la novela, de acompañarme esta tarde, porque bueno, para quienes te hemos leído también es un privilegio tener la ocasión de conversar y de pensar lo que ha escrito uno junto a ti. Así que bueno, muchas gracias a todos. El enigma del regreso, esa es una de las tensiones, tal vez no la principal, pero sí es una de las tensiones que atraviesa esta novela. Se expresa sobre todo a partir de este personaje que describía Mercedes, del nono Beppo, del abuelo del protagonista, que él muchas veces manifiesta de alguna forma su negativa absoluta a regresar a Trieste, a volver a poner un pie en Trieste, porque para él justamente es la città dei tradimenti, ¿no? Es la ciudad que lo traicionó. Obviamente mencionabas que todas las naciones en Europa, todas las sociedades europeas traicionaron a sus judíos, y es cierto, de una forma global, a pesar de que obviamente hubo mucha gente también ayudando a cubrir esos caminos del exilio, pero obviamente lo que singulariza la herida que tiene el abuelo es la sociedad triestina, porque eran sus vecinos, ¿no? De alguna forma lo que el abuelo no puede perdonar y lo que le impide el retorno a esa ciudad es que al final hubo, ¿no?, gente cercana que en algún momento le explica al nieto, o el nieto sabe que el abuelo recuerda que no era solo los que traicionaron activamente, sino él describe, ¿no?, cuando hay un recuerdo del abuelo, que es cuando él se tiene que marchar en barco de Trieste, como él piensa en que muchos de sus vecinos y conocidos que lo que hacen es mantenerse quietos, apretando en todo caso en silencio los labios o una boina entre las manos, pero que nadie mueve un dedo para que él tenga que marcharse de allí, para que su madre corra el destino trágico que termina por correr en la Rocera. Sin embargo, esa tensión se multiplica de alguna forma en la figura del nieto, y salta el nieto. En este caso la madre es un personaje mucho más ausente, el padre completamente ausente en la novela. La madre del protagonista quizá no tiene tanto peso, pero de alguna forma escenifica algo que he estado viendo, ¿no? Y es cómo la generación de los nietos de las víctimas de los fascismos y de la Shoah
han tenido que recorrer el camino de regreso para completar el puzzle de la identidad propia, ¿no? Como a pesar de que los abuelos la herida seguía abierta, uno para acabar de explicarse quién es ha tenido que regresar a esos lugares, ¿no? El protagonista todo el tiempo piensa que él regrese a la ciudad de Trieste es una forma de traicionar al abuelo también, porque el abuelo no quiso volver, no quiso que volviese su hija y no querría que volviese el nieto, pero de alguna forma hay una pulsión, ¿no? Trieste ejerce un efecto gravitatorio en este Pecoen que lo llama todo el tiempo, porque ¿no? De alguna forma él siente que sin pisar sobre el terreno no va a poder completar ese relato sobre quién era el abuelo. De alguna forma también, por otro de los temas que está vinculado a esa idea del regreso y sobre todo de la ciudad de Trieste en la novela, que es la desaparición también, como en los últimos años estamos asistiendo a una destrucción de cierto discurso de la memoria, ¿no? Que se puede ver incluso en el propio discurso público que la ciudad de Trieste arma en sus calles para contarnos la historia de la comunidad judía allí. De hecho, uno de los capítulos de la novela en la que el protagonista por fin vuelve a Trieste y está junto con una traductora que lo lleva como a los lugares de la historia de la comunidad judía en Trieste, reproduce prácticamente un paseo que di yo justamente con una traductora eslovena por la ciudad y que me fascinó para mal y me indignó, que era como en el discurso público triestino se podía igualar a un inspirador del nazismo como D'Annunzio, con un poeta judío que tuvo que huir de la ciudad como Saba. Cuando uno camina por Trieste, en la ciudad de Trieste, hay esculturas de sus escritores célebres, lógicamente. Y a mí lo que me fascinó en primer lugar y me puso los pelos de punta fue que cuando uno llega a la Piazza de la Borsa, hay una escultura de Gabriele D'Annunzio, que tal vez algunos lo saben, fue uno de los grandes inspiradores de Mussolini a la hora de diseñar el discurso, la estética del fascismo, ¿no? Ahí Mussolini tenía como referente a D'Annunzio. Y cuando uno ve la estatua de D'Annunzio y lee la placa que hay, simplemente pone su nombre, año de nacimiento, año de muerte y poeta. No nos cuentan quién era D'Annunzio. Y una estatua del mismo escultor, con el mismo material, con la misma estética, está unas calles más abajo, donde estaba la librería anticuaria que tuvo Umberto Saba. Allí hay una escultura de este poeta judío, Umberto Saba, que tuvo que marcharse de Trieste para poder sobrevivir. Grandísimo poeta. Y cuando uno lee la placa solo pone Umberto Saba, año de nacimiento, año de muerte y poeta. Es decir, el discurso público de la ciudad de Trieste lo que está haciendo ahí es igualar en la condición de poeta a quien fue verdugo o cómplice de los verdugos y a quien fue víctima de la violencia. Eso a mí me causó espanto y lo trasladé a la novela, pero cuando uno sigue caminando y llega al gueto de Trieste, hay un momento en el que en una de las paredes del gueto se encuentra un pequeño póster en el que te resume de forma reivindicativa la importancia que tuvo la comunidad judía en la ciudad de Trieste. Pero cuando uno llega a los años 20, 30, 40... parece que en Trieste no sucedió nada con los judíos, ¿no? Ahí la historia se interrumpe y no se da ninguna explicación, ¿no? Entonces esa preocupación por el desvanecimiento de la memoria a mí se puede ver en otros lugares, pero a mí me sucedió en Trieste, ¿no? Ese encuentro con ese tipo de discurso público a mí me causó un cierto impacto y lo trasladé a la novela justamente sobre ese escenario, y ese es uno de los motivos también del protagonista para volver, ¿no? Por una parte hay un rechazo, pero por otra parte, si él no vuelve, si él no deja testimonio, si él no indaga, ¿no? Si él no afirma, mi apellido viene de aquí, mi abuelo viene de aquí, estos fueron los lugares en los que sucedieron las cosas, pues seguramente acabaría imponiéndose esa desmemoria, ¿no? Y hay por ahí esa otra parte, esa voluntad de regresar incluso a contracorazón a Trieste, tiene que ver con eso, ¿no? Con ver la evidencia, con los lugares, ¿no? Con construir lugares de memoria y evitar que alguien nos diga que eso no fue así o que no existió. Eso es curioso, te estaba escuchando y es verdad que el riquísimo pasado judío triestino, ya no solo, bueno, hay que imaginarse que dos de los grandísimos autores, Svevo
Svevo, cómo es, que para mí es, claro, uno de los grandes del siglo XX. Y Saba, otro poeta, el autor del Cancionere, que es una maravilla. Esto es muy significativo en una ciudad pequeña, vamos, no grande. Pero si añadimos, hay un autor que está publicado en Anagrama en España, Necrópolis, de Boris Paur. Boris Paur, que amigo de Magris, Magris fue amigo de Primo Levi, de muchos escritores judíos. Boris Paur hace uno de los mejores relatos de campo de concentración. Es un judío esloveno, nacido en Trieste, de la Segunda Guerra Mundial. La introducción de Magris es espléndida en Anagrama. Bueno, pues aquí en muchos relatos que yo he leído, incluso libros que le han dedicado a Trieste, no aparece. O sea, que uno de los grandes narradores de este triste género, que siempre digo que no tenía que haber existido, pero bueno, es la literatura del Holocausto, no se le suele incluir al lado de los grandes relatos de Primo Levi. También hay un descuido alrededor de esto. Boris Paur es un autor magnífico y muy descuidado. Por cierto, que murió hace pocos años y tenía 99 o 100 años, había sobrevivido mucho. Sí, es la pregunta eterna y que tú la tratas mucho. De esto quería hablar. Tu libro es una novela, esto es indiscutible, con una serie de personajes, también todas las familias correspondientes, la mujer, la hija, la mujer de la que se ha separado, la hija, Lea, del protagonista. Los amigos de México, que cuando él regresa 20 años después, todos ellos han desarrollado sus respectivas carreras, etcétera. Pero me ha gustado mucho tu novela, porque me gustan también las novelas que introducen. Bueno, acabo de escribir una crítica sobre la última novela de Vila Matas, y es esto también, introducen una parte ensayística. Hay páginas enteras muy brillantes tuyas alrededor la reflexión sobre la memoria. ¿Hasta dónde llegar en esta memoria que duele? Esas memorias, tú lo dices, memoria retocada de los museos. Claro, en los museos hay que seleccionar. ¿Por qué poner unos objetos? Porque no, lo que tú decías, hay una memoria incluso en las placas de los monumentos. Es significativo que haya una palabra de más o dos de menos. Esto es curioso y tú lo has dicho, que iguala. Poner una palabra o no ponerla iguala a víctimas y verdugos, porque a mí también D'Annunzio, con todos mis respetos, el gran esteta y tal, que a mí me resulta insoportable, por cierto, insoportable como autor y como todo. Una cursilada, vamos, es que no lo soporto. Sí, claro, hemos tenido a un Céline francés, no nos engañemos, pero bueno, él es ideológico, forma parte del fascismo italiano, mientras Malaparte se separa del monstruo de Mussolini. Malaparte es un autor que yo admiro mucho, pero bueno, como todos estos italianos de carácter exuberante, Malaparte empieza de fascista y acaba de comunista maoísta antes de morir. Esto no hay que perdérselo. Estos vaivenes ideológicos de los extremos, pero bueno, un gran escritor. En cambio, D'Annunzio con perdón, no me interesa nada. Entonces, tú tratabas este tema muy doloroso de la memoria. Por una parte, el deseo de recordar que todos los seres humanos, esto es universal, tienen dentro de sí memoria familiar, memoria de dónde vienen, de las ciudades, colectiva, incluso de lo mínimo insignificante, que Georges Perec, el judío francés, lo capta muy bien con el libro Je me souviens, que es genial, que son... me acuerdo del Citroën que tenía mi tío, me acuerdo de no sé qué. O sea, esto, claro, a mí me pareció siempre una genialidad judía la de Perec, porque es todo un ensayo sobre la memoria, ¿no? Y luego el temor a recordar, claro, y este debate entre el deseo y el temor.
tú le dedicas muchas páginas, ya lo digo, memorables a esta dialéctica de los seres humanos y sobre todo de los sobrevivientes que debe ser tremendo. Y sí, aquí había apuntado la cantidad de los sobrevivientes y ya alejándose de las generaciones traumatizadas, les queda ese papel más científico sobre la memoria, más no desapasionado, pero más clínico, más científico, más de forense, más frío. Y sí, he apuntado, a mí me fascinan una cantidad de libros que han tratado de judíos que han investigado desde la posición de nietos, el pasado de, pues esto, Iván Jablonka, el francés, Philippe Sands, que me entusiasmó el libro que va hacia Lvov, Leópolis, para investigar qué pasó con su padre, Jonathan Safran Foer. Pero es muy interesante este papel, ese legado, que legado no escrito en los testamentos, pero esta era la pregunta. ¿Tú crees que estos abuelos que fallecen sin dar demasiado datos de la brutalidad de sus tiempos, del dolor intransmitible, ellos imaginaron que a lo mejor, no sé, yo había apuntado aquí así, ¿cuál piensas que es el principal legado de este abuelo? De este abuelo silencioso en algunos temas, en lo material o en lo inmaterial. Los libros, porque él le deja una colección de libros sobre judaísmo, libros también triestinos, el legado de transmitirle una religión, unas tradiciones, porque esto es evidente, al nieto se lo transmite, un legado anímico que tú citas en algún fragmento, que es una variante de la desazón, intermitente, imprevisible. O sea, ese legado tristemente de los judíos, del extrañamiento, de la desubicación, del desarraigo, si no están en la tierra de Israel. ¿Cuál crees que es el principal legado de este abuelo? Pues yo creo que empezabas a responder la pregunta a medida que la formulabas, Mercedes. A mi modo de ver y a la construcción de esa dupla de personajes, del abuelo y el nieto, yo creo que el principal legado es justamente su heredad y su legado es la otredad, ¿no? El sentirse de alguna forma en una tensión constante, en una tensión a partir del tema que mencionabas tú antes, que era el de la memoria, ¿no? A cómo el abuelo de alguna forma, por el dolor que le provoca, le hurta partes de ese relato familiar, ¿no? Del que viene de alguna forma Pecoen, aunque no sepa los detalles, viene de ahí, obviamente, porque es algo que está presente en su educación, en casa, en el entorno en el que él crece y empieza a configurar su identidad. De hecho, para mí el gran tema que a mí me interesa como lector primero y como escritor después es la construcción de la identidad, ¿no? Y ahí el papel de la memoria es fundamental. Todo parte de ahí. La identidad, además, la construimos normalmente primero a partir de lo que nos enseñan en casa y de quién nos explican en casa que somos como individuo, como familia. Luego hay un proceso, esto lo describe muy bien la rabina Delfina Orviller en este libro sobre cómo educar a tus hijos en el judaísmo. En este ensayo ella explica muy bien esta idea, ¿no? Cómo primero la identidad se construye aceptando de forma crítica, porque somos niños, el relato que nos cuentan en casa de quiénes somos y de dónde venimos. Luego hay un periodo en el que vamos desarrollando esa identidad precisamente por contraposición o por lo que elegimos y por lo que rechazamos de esa herencia que nos transmiten en casa. Y luego normalmente hay una tercera etapa de un regreso también a ciertas partes de la identidad familiar o del legado familiar que uno había desplazado o rechazado en un primer momento y que termina por asumir. El protagonista de la novela está negociando ese último proceso, ¿no? Se encuentra en esa fase de acabar de
de recuperar. Ahora que falta el abuelo, claro, ahora que falta el abuelo, se siente con una cierta libertad para poder decidir qué acepta y qué no de ese legado. Hay justamente las dos cosas, ¿no? Él tiene una sensación de deuda hacia el abuelo, ¿no? Que es la que, por ejemplo, le hace que le resulte incómoda la idea de volver a Trieste, la ciudad de la que tuvo que huir su familia. Y por otra parte hay una voluntad de recuperar, ¿no? Una libertad de recuperar cosas que ahora no son impuestas, ¿no? De hecho, hay un momento, él lo explica con el hecho de ir a la sinagoga, ¿no? Él explica que cuando era niño tiene muy buenos recuerdos de ir con su abuelo a la sinagoga de la calle Avenir, en Barcelona, de la CIB, que luego hay una época en la que deja de ir, está como medio reñido con la vida religiosa y de pronto, como que una vez falta el abuelo, él se reconcilia con esa idea, ¿no? Y acepta también una parte al menos, ¿no? De una forma discontinua. Él también la idea de Dios lo conflictúa en la novela todo el tiempo, ¿no? Pero hay una forma de ser religioso y de acudir a la sinagoga para este personaje que no tiene que ver exactamente con Dios, sino que tiene que ver con llevar a su hija de la mano al lugar al que lo llevaba su abuelo, ¿no? La transmisión, exacto. Entonces, todo ese es el legado que le deja, voluntario o involuntariamente, el abuelo. Hay una parte que simplemente se da por el hecho de que forma parte de esa familia, y luego hay otra que se escenifica de manera simbólica a través de eso, ¿no? De unos ciertos libros que le lega, ¿no? El abuelo no quiere volver, en la novela explica que el abuelo no quiere volver a Trieste, pero igual que el nieto siente una cierta pulsión que él satisface a través de la literatura, ¿no? El nieto, cuando está en edad universitaria, explica que le provoca cierta gracia y cierta incomprensión que su abuelo hable tan mal de la ciudad de Trieste, pero que siempre que va a la librería o cuando lee la contraportada de La Vanguardia, que entrevista a un autor triestino, le escribe un papelito y le dice, no, tráeme este libro que ha publicado ahora Magris, o tráeme este libro que ha publicado ahora Boris Pavor, ¿no? Cuando pases por la calle Elizabeth, por la Central, tráeme este libro, ¿no? Y pues un poco todo eso también está en la heredad, ¿no? De una forma mucho más específica, ¿no? Como el abuelo casi de forma indirecta intenta también transmitir eso que a veces parece que preferiría no transmitir. Y luego tal vez lo que me interesa más de todo esto sea cómo la memoria se construye como discurso, que tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Como la memoria muchas veces, y sobre todo en espacios institucionales, la damos por algo asentado, por algo que es hasta cierto punto inocente, ¿no? Cuando uno va a un museo, normalmente no se plantea el museo como discurso. Piensa que hay una voluntad científica, ¿no? Factual, claro, hay un discurso consensuado, pero cualquier relato sobre la memoria, ya sea uno personal, y eso lo hace el nieto, ¿no? Cuando empieza él a escribir la novela gráfica sobre el abuelo, muchas veces él lo que le resulta conflictivo es, bueno, esta cara que quizá no es tan amable del abuelo, esto que no me gusta del abuelo, ¿con qué derecho voy yo a narrarlo? ¿Quiero yo narrarlo como nieto? ¿Quiero exponer este mal día que tuvo el abuelo? Entonces él hay un momento en el que dice, si yo como autor de un relato de la memoria de mi abuelo estoy escogiendo cómo lo represento, ¿no? Por lo tanto estoy transformando quién fue al convertirlo en algo narrado, claro, sí, efectivamente. También sucede con los museos. Ese paseo por Trieste termina en el Museo de la Comunidad Judía de Trieste, en el que, y eso ya entra en el terreno de la ficción, él no encuentra nada sobre el abuelo, ¿no? Como si de alguna forma también ahí, incluso en el espacio de la comunidad judía, se estuviese olvidando el abuelo, ¿no? Se negase la existencia del abuelo o el nacimiento del abuelo en Trieste. Y él ahí se cuestiona sobre los museos como discurso de memoria, ¿no? Sobre cualquier discurso de la memoria, incluso esos institucionalizados, tienen un autor, y si tienen un autor tienen una intención. Y nunca, lo decías tú muy bien, nunca es inocente escoger, poner una palabra más o dos menos, o cómo lo retratamos. De hecho, él ahí acaba diciendo, bueno, si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, hubiesen sido la potencia hegemónica y hubiesen construido museos, seguramente las generaciones que viniesen tanto después darían por cierto este discurso, que yo sé a ciencia cierta que no sería cierto, pero lo hubiesen validado, ¿no? Y hubiese habido una aceptación acrítica de un museo construido por los ideólogos de un nazismo que hubiese vencido. Ese es un peligro que, en fin, mejor no imaginarse cómo se puede dirigir todo. La transmisión, la educación, es terrorífico pensarlo. Abrimos el turno de preguntas, si alguno tiene alguna reflexión sobre
Sí. Gracias. Mi pregunta es básicamente hacia la investigación que has podido hacer, que entiendo que la has hecho, que te ha aportado más, que te ha aportado menos, que te ha sorprendido, hacia dónde te has dirigido y por qué. Gracias. Pues yo he de decir que como investigación documental de la novela, esto es una novela de ficción, quiero decir, obviamente se apoya en la realidad, pero es una historia ficcional, quiero decir, el protagonista, su abuelo, todo ahí obviamente uno va reproduciendo cosas que ve y que escucha cuando construye un personaje o el relato, al final el relato familiar del protagonista no deja de ser una combinación de los relatos familiares de amigos, de conocidos, de lecturas. Probablemente donde hice una investigación un poco más certera fue justamente los capítulos que hablan de Trieste, ¿no? Y en cómo se construye la memoria pública triestina, porque, como os decía antes, ¿no? Fue algo que yo me encontré in situ, que no me esperaba encontrar, precisamente porque, pues por todo el peso que tiene la comunidad y la cultura judía en la configuración de la identidad triestina y de la cultura triestina, ¿no? No esperaba que el discurso público de la ciudad tratase de esa forma a los judíos. Entonces, por ahí sí que estuve en Trieste, estuve visitando determinados lugares, luego leí obviamente algunos ensayos. Magris ha escrito muchísimo sobre Trieste, de hecho de ahí viene mi fascinación por la literatura triestina. Yo diría que tampoco hay una investigación mucho más específica para construir esta ficción, entre otras cosas porque yo creo que cristalizan ahí muchos años de lectura, ¿no? Por ejemplo, justamente durante la época de la universidad empecé a leer autores de Trieste, me fascinó la singularidad de la cultura que se da en esa ciudad pequeña, no tan relevante, ¿no? Uno diría, aparentemente no tan relevante en Italia, pero que de pronto tiene una tradición literaria vastísima, que además se escribe en muchos idiomas distintos. Y hay un germen, claro, de hecho hay uno de los pubs, que era el pub al que iba habitualmente a Joyce cuando estaba... Escribe el Ulises en su exilio de Irlanda, que esto también es una metáfora judía. O sea, él, hasta que no está en el exilio... Siendo el otro, claro, cuando él está desplazado en el lugar, pero de alguna forma también hay esa idea, y por eso es uno de... No, los tres escenarios de la novela yo creo que convergen en eso, justamente, en que resulta muy difícil definir cuál es la identidad triestina, ¿no? Justamente en este tiempo de discursos sin matices, en el que parece que hay determinadas fuerzas que tratan de impulsarnos a construir y a relatar nuestras identidades de forma muy cerrada, muy estrecha. A mí me parece que Mexicali, Barcelona y Trieste son tres lugares en los que precisamente el estar en la calle, el hablar con la gente que vive ahí, te dificulta mucho dar crédito a ese tipo de discurso. Históricamente, tú que sabrás todo de la historia triestina, durante unos años, ahora intento pensar después de la guerra, Trieste es una ciudad libre, como la llamaban, o sea, no pertenecía a nadie. Eso es muy curioso. Y entonces tengo una anécdota, perdón por contar anécdotas personales. La primera vez que fui a Trieste me invitó Magris a un convenio, un congreso en la universidad sobre Musil. Y entonces hablé con un amigo poeta italiano, Valerio Magrelli, y le dije por teléfono, cuando la gente hablábamos por teléfono, no por WhatsApp, y le dije, sai, Valerio, vado a Trieste, vado al tuo paese, a Italia, vado a Trieste. Y me dice, ma Mercedes, Trieste non è Italia. Dice, ma questo non dirlo a Magris. Y lo primero que le dije a Magris, digo, me ha dicho mi amigo Valerio Magrelli que Trieste no es Italia. Claro, es que Trieste es una... Ha sido una isla. Trieste además es una ciudad que en relativamente pocos años es italiana, es eslovena, vuelve a ser italiana, y es una ciudad en la que todavía hoy se aprecia esa herencia en la fluidez con la que se hablan distintos idiomas. Todavía, justamente lo que decíamos, la literatura de Trieste se escribe en italiano, en esloveno, en serbocroata, en yiddish, no sé, ¿no? En inglés, obviamente. Hay bares que claro. siguen la tradición de la cocina. Por cierto, que hablas de cocina
Me ha gustado mucho las páginas que le dedicas a la cocina de la abuela, que como metáfora también de los periplos. Porque claro, eran abuelas que sabían cocinar todas las tradiciones, la tradición turca, de Esmirna, a lo mejor de Viena, de su abuela o no sé qué, hasta llegar a Trieste, esa fusión de cocinas que yo nunca lo había pensado, que es verdad que es una fusión judía de los lugares que habían recorrido. La identidad, cuando uno se sienta a la mesa, ¿no? Eso, de hecho, esa idea, esta novela he estado escribiéndola durante mucho tiempo, de hecho casi 7 años desde el libro anterior. Y hay una escena en concreto en la que, ¿no?, el protagonista negocia una parte de su identidad y del legado con la abuela, en este caso a través de los guisos, ¿no?, de lo que cocina la abuela, de cómo la abuela, que es sefardí, cocina de una manera, pero aprende a guisar algunas cosas, ¿no?, porque el marido es ashkenazí y le pide que haga el gimnés como su madre. Y bueno, pues hay ahí ese negociado. Y eso justamente es una idea que es un pequeño, y no está en el libro, pero sí se me ocurrió, es un pequeño homenaje a Lluís Bassat y a Vicenç Villatoro. Yo tuve la oportunidad de presentar el libro que Vicenç Villatoro escribió sobre, ¿no?, el retorno de los Bassat de la comunidad israelita de Barcelona y el regreso de los Bassat. Y yo recuerdo que en esa presentación Lluís Bassat dijo algo que a mí se me quedó grabado, y estaba escribiendo esa parte de la novela y permeó ahí, que era que él dijo algo así como que él se sentía judío sobre todo cuando se sentaba a la mesa, ¿no?, con determinados olores. Y a mí esa idea me pareció que tenía cierta belleza, y aparte era muy significativa, ¿no?, como de alguna forma en la familia de este personaje el abuelo es de alguna forma el prototipo del caballero judío triestino ilustrado. Él dice, ¿no?, que habla yiddish, habla italiano, habla español porque fue a México y viene a Barcelona, que incluso en sus últimos años ha empezado a aprender a hablar catalán porque de alguna forma es el lugar en el que está y es lo que cree que corresponde. En cambio, la abuela juega otro papel, que es el de la mujer que ha tenido que estar acompañando, trabajando en casa, pero que todo ese periplo tal vez no lo puede expresar a través de los libros, pero sí está en la cocina, incluso en qué decide cocinar y qué no. La abuela tiene ahí una tensión con lo que sucedió durante su periplo por México, y entonces hay un momento en el que el nieto nota que la abuela cocina cosas de todas las partes por las que ha ido pasando por la familia, pero que de México no quiere cocinar nada, ¿no?, y que eso no está. Y eso también conforma el relato identitario de la familia, ¿no? Y no voy a desvelar por qué, ¿no?, pero hay un cierto enigma sobre por qué la abuela no quiere cocinar nada que tenga que ver con México. Primero el nieto dice, bueno, porque fue el exilio impuesto, ¿no?, porque ella tuvo que irse de Europa a México, y entonces eso hace que, ¿no?, como no lo eligió, como no pudo, le tiene cierta inquina a la tierra, ¿no? Pero hay algo, tiene que haber algo más, claro, porque de los otros lugares sí ha ido incorporando al recetario familiar. Sí, no vamos a desvelar. Bueno, no sé, si queréis algo más. La representante Bassat. Bueno, el paseo por Trieste, el paseo por Trieste es bastante tal cual yo lo viví, y de hecho ese es un capítulo que la familia del protagonista era triestina de origen, porque al final yo quería que la novela me permitiese explotar un poco toda esa obsesión literaria por la tradición de la literatura triestina, pero justamente se produjo. En esta novela se han ido dando como casualidades biográficas, que es que yo no había estado nunca en México cuando empecé a escribirla, y mientras la escribía me invitaron un par de veces a México, y yo la estaba escribiendo y no había estado nunca en Trieste. De alguna forma había estado a través de la literatura muchas horas de mi vida, pero nunca pisando sobre el terreno, y me invitaron a Eslovenia. Eso sí es tal cual en la novela, ¿no? El protagonista lo invitan a dar una conferencia en Eslovenia, le cuenta a su traductora lo fascinado que está por Magris, por Boris Pajor, y la traductora le dice, pero hombre, viniendo tu familia de Trieste, tal, estamos a 20 minutos. Y eso fue tal cual. Yo fui a dar una conferencia a una ciudad de frontera en Eslovenia, y sola, sobre ser escritor en un contexto multilingüe, y la traductora que me traducía me dice, bueno, eso son casi las frases son calcadas de la novela, me dice, mañana a las 9 de la mañana te voy a venir a buscar al hotel y vamos a ir a Trieste. Le dije, no, pero que yo tengo que estar aquí invitado. Me dijo, me da igual quién te haya invitado y qué compromisos tengas, yo te voy a recoger y vamos a ir a Trieste. Y de esa anécdota que parte el viaje a Trieste del protagonista, eso sí es completamente autobiográfico, el descubrimiento del discurso público
triestino, y luego obviamente siempre que uno escribe, pues ahí hay su impronta, ¿no? El interés por el cómic, por la literatura triestina, todo eso sí soy un poco yo, pero es una novela de ficción, es una novela de ficción. A mí me gustaría señalar algo curioso de este encuentro entre vosotros, que ambos de alguna forma habéis recogido de la tradición europea toda la tradición también judía, y sois un ejemplo de eso de que hablamos de la Europa con las dos almas, ¿no? Atenas y Jerusalén. Toda esa memoria, la literatura, de alguna forma en nosotros convergen y encuentran su unidad y su lugar, que me resulta muy curioso. Entonces quería preguntaros a ambos, ¿de qué forma eso ha afectado también a vuestra identidad? ¿Cómo toda esa cultura singulariza vuestro trabajo y también afecta a vuestra identidad? Y además, hoy, con una situación tan conflictiva, ¿cómo afecta también a vosotros personalmente? ¿Qué consejo o visión podéis aportar sobre la situación que estamos viviendo? Sobre todo, dado vuestro trabajo con el antisemitismo, la memoria, la huida, los exilios, no sé si lo veis también hoy como algo muy palpable. A ver, yo creo que mucha de la barbarie intelectual de discursos que estamos presenciando, barbaries hay desgraciadamente en nuestro mundo, todo, no precisamente en un punto, que es lo que insisten, bueno, hay en muchas partes. Esa barbarie de palabra, yo lo siento por ser tan elemental, se soluciona con la lectura. Claro, yo nací en una familia, entre comillas, normal, de Barcelona y parte de Francia, y es todo a base de lecturas. A veces me dicen, ¿y cómo empezaste? Digo, bueno, pues en la universidad, y además muy pronto, empecé a los 17 años, no, a los 14 ya leyendo a Stefan Zweig, que yo no sabía que era judío, sinceramente. Pero bueno, luego a los 17, todos estos escritores orientales que me gustaban tanto, Joseph Roth, toda la Viena judía, Arthur Schnitzer y todos, y te vas impregnando. Yo digo empatía por contacto, que lo he dicho, por contagio. Yo no tenía grandes... No soy ni en catolicismo, ni en judaísmo, ni en nada, muy religiosa. Quiere decir que los textos no me interesan demasiado. A lo mejor me salto páginas cuando Emmanuel Carrère, que me gusta mucho como escritor, hizo esta confesión de su alejamiento del catolicismo, El Reino. Yo algunas páginas de estas de los evangelios y tal me los iba saltando porque nunca me ha interesado más el judaísmo en vivo, todas las narraciones, las novelas que he leído, mi admiración por esto. Y yo me acuerdo una entrevista que le hice hace muchísimo como a Amos Oz existía, no era en qué revista, era en Letras Libres, hace muchísimo, estoy hablando hace 20 o 25 años o tal. Y él, bueno, por la fascinación que me produjo su libro de memorias. Claro, tú ahí entiendes todo de la fundación del Estado de Israel, por Dios, su familia de donde venía, su padre que hablaba los 7 idiomas, su madre que no llega a acomodarse a esa vida dura del desierto, de los kibbutz y tal. Y bueno, que acaba pobrecilla como acaba. Y me acuerdo que Amos Oz en aquella conversación me dijo, estoy esperando, la traducción que más me interesa es la que van a hacer al árabe. Es la que estoy esperando. Es esto. Siempre he defendido la lectura. Yo cuando veo todas estas animaladas escritas son... barbarie que vienen de esto, de la irracionalidad, de la falta de información, de la falta de interés en profundizar. A lo mejor es elemental lo que digo, pero por favor que lean más, que profundicen, y hay esta empatía por el contacto, no sé cómo decir, que es cuando se te cura todo, es una escuela de tolerancia. Me acuerdo que aquel día lo hablamos con Amos Oz, es una escuela de tolerancia. Dice, cuando te lees a García Márquez, a no sé qué, te metes en las cocinas de otra gente, la forma en que viven, es así de elemental. Es elemental, pero al mismo tiempo es, yo creo, la principal solución a cualquier tipo, ¿no? Y a mí me interesa mucho
esa idea de Borges, ¿no? De la literatura como conversación, ¿no? Como espacio de diálogo. La literatura nos permite hablar entre autores, entre autor y lector, entre lectores del texto, y esa me parece además que es una concepción de la literatura que está en el corazón del judaísmo, ¿no? Uno, ¿por qué estudia el Talmud en parejas? Para no generarse una idolatría con su propia interpretación del texto, ¿no? Incluso no se trata solo de leer, sino de debatir el texto, de abrir el sentido del texto, como diría Wagnin, ¿no? Y de a partir de ahí crear una realidad que es totalmente en discusión y tratando de entender siempre el punto de vista del otro, incluso aunque no lo compartamos. Y para mí eso es esencial porque mi identidad y también mi identidad judía se construye a partir de la lectura. Quiero decir, yo creo que no me siento, ¿no? Si, habrá quien dice, yo me siento judío cuando me siento a la mesa. Yo creo que no me siento en ningún momento del día tan judío como cuando estoy leyendo, ¿no? Y no solo literatura judía, sino la forma de leer y la forma de abordar el texto. Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? Ahora esta semana que se ha viralizado esta patochada de que leer nos hace mejores ¿no? Y que ha tenido tanto recorrido, pues sí, probablemente tiene razón, leer no nos hace de facto mejores, pero la posibilidad está ahí, ¿no? Seguramente, si uno lee, a poco que le ponga un poco de interés, un poco mejor de lo que era antes de empezar a leer, no mejor que nadie, sino mejor que era antes de la lectura, ¿no? Y eso es lo que me interesa y creo que puede aportar a la solución de cualquier conflicto, no solo al del antisemitismo o lo que esté sucediendo en Oriente Medio. Quiero decir, hay lugares de entendimiento siempre. En Israel la revista Granta tiene su rama en hebreo y la rama en hebreo ayudó a fundar, no es una librera, Mira Rushdie, y ella ayuda a fundar y ayuda a financiar Granta en árabe. Quiero decir, a mí me interesa eso que nos aporta la literatura, ¿no? Que es abrir la mente y mirar al otro a los ojos y conversar y debatir y ampliar los márgenes del mundo, ¿no? Sin más.